Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que forman la cadena nacional de radio, difusión y televisión. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se inicia en estos momentos la ceremonia en la que asume el Gobierno de la Nación la Junta de Comandantes en Jefe. A continuación, el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General don Roberto Marcelo Levingston, se dirigirá al pueblo de la República. Se comunica al Ejército que el Presidente de la Nación ha relevado en la fecha del cargo de Comandante en Jefe del Ejército al señor Teniente General don Alejandro Agustín Lanusse. Comunicado número 1 del Comando en Jefe del Ejército. El comandante interino del Ejército, General de División Jorge E. Cáceres Monier, comunicó al Ejército que se ha hecho cargo del puesto para reponer al Teniente General Lanusse, Comandante en Jefe del Ejército. El Teniente General Alejandro Agustín Lanusse comunica al Ejército y al país que ha reasumido su cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes en Jefe. Primero, comunicar al general Roberto Marcelo Levingston que cesa en el ejercicio del cargo que desempeñaba. Se informa a la población que el general Roberto Marcelo Levingston ha presentado su renuncia al cargo de Presidente de la Nación. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se cumple en estos momentos la ceremonia en la que reasume el poder político y el gobierno de la Nación Argentina la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Se van a difundir los detalles de la ceremonia en la que Su Excelencia, el señor Presidente de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Teniente General don Alejandro Agustín Lanusse, prestará juramento como Presidente de la Nación Argentina. Ha transmitido LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y las emisoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión, las que a partir de este momento continúan con sus programas. Ni los unos ni los otros. Que me da el mate, hoy la vida tiene más color. Y que swing tiene tu mirada, donde hay mate, hay amor. Diez y 40 de la mañana, el Tango 01 Patagonia aterriza en el aeropuerto de la ciudad cordobesa de San Francisco. Desciende en este momento el presidente de la Nación, Teniente General Alejandro. El 23 de marzo de 1971, una vez destituido Levingston, Lanusse asumió la presidencia, sincerando de hecho una situación hasta entonces soslayada, ya que desde el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Illia en 1966, él era el verdadero caudillo del ejército. Los fracasos de Onganía y Levingston habían erosionado todavía más la relación de las Fuerzas Armadas con el peronismo. El radicalismo, mientras tanto, no podía perdonar la caída de Illia. En las Fuerzas Armadas se llegó a la convicción de que para acordar con el peronismo era imprescindible negociar directamente con su jefe. Lanusse entonces instrumentó un plan político al que llamó Gran Acuerdo Nacional. Para ejecutarlo designó ministro del Interior al radical Arturo Mor Roig, que aceptó el cargo a pesar de la terminante oposición del hoy presidente Raúl Alfonsín y otros miembros de su partido. De inmediato Lanusse ordenó negociaciones directas con Perón, que llevaron adelante el entonces embajador en Madrid, brigadier Jorge Rojas Silveira, y un enviado especial del presidente, el coronel Francisco Cornicelli.
El hito más importante de este acercamiento fue, el 23 de septiembre de 1971, la devolución a Perón del cadáver de Evita, que había sido escabrosamente sustraído después del golpe del 55. Pero, ¿qué llevó a la NUCE a desarrollar esta estrategia? Algunos piensan que su objetivo era destruir políticamente a Perón y potenciarse él personalmente. Otros, que la legitimación del propio Perón y del peronismo fue la única alternativa que los gabinetes de inteligencia militares encontraron para detener la escalada guerrillera. En una palabra, solo Perón podría neutralizarla. El brigadier Jorge Rojas Silveira fue embajador del gobierno militar argentino ante el gobierno español, el gobierno que presidía Francisco Franco, desde el 18 de julio de 1971 hasta el 23 de mayo de 1973. ¿Cómo fue el episodio de la devolución del cadáver? ¿Dónde estaba ese cadáver de Eva Perón? ¿Cuándo recibió usted el mandato de devolverlo? Le quiero explicar una cosa. Cuando yo me hice cargo de la embajada, quedamos de acuerdo con la Junta que había que restituirle a Perón una serie de elementos. Primero, el cadáver de la señora, anular 3 juicios que había que eran sin importancia, devolverle las pensiones que le correspondían como presidente y devolverle los bienes. Y así algunas cosas más que podían ir apareciendo en ese momento. ¿Y el grado militar por qué no? El grado militar no se podía hacer porque el grado militar lo puede devolver solamente el Tribunal de Honor que le quitó el grado, sobre la base de que ha hecho un bien para el país o un bien para el ejército. ¿Usted como embajador estaba de acuerdo con esas devoluciones? Sí, yo prácticamente las pedí para ir a conversar con él. ¿Cómo fue la devolución del cadáver? Empieza de la siguiente manera. Una noche tocan el timbre de la residencia y aparece Coronel Cabanillas con una carta de la NUCE que decía: estimado flaco, ahí te lo mando a Lalo para hacer un trabajo que se ponga a hacer de acuerdo cómo hay que hacerlo. Pasamos adentro de la oficina, yo ya me imaginé de qué se trataba, y empezamos a ver cómo íbamos a traer el cadáver de Eva Perón a Madrid para devolvérselo a su esposa. Va a decir que usted recibió el cadáver y lo llevó inmediatamente a Puerta de Hierro. No, yo no lo recibí. El cadáver fue a Puerta de Hierro directamente, donde yo le estaba esperando su llegada. Llegado el cadáver a la casa, había que proceder a reconocerlo, porque yo había recibido una carta del coronel Cabanillas y del padre Angeli, que era el que lo cuidaba, que un cajón que dice tener los restos mortales de la señora Eva Duarte de Perón, porque podía haber sido robado en el camino y yo encontrarme con una sorpresa. Lo hicimos con todas las ediciones posibles. Bueno, en el momento de abrir el cajón, como Perdón, el gobierno argentino en el momento de devolver el cadáver no sabe exactamente que se trata del cadáver de Eva Perón, con precisión. No, sabe que se trata, pero podía haber sido cambiado en el camino, robado en el camino. Esa debe ser nuestra. Entonces, estaba Cabanillas conmigo, estaba el padre Angeli, y ya voy a contar quiénes estaban en total. Bueno, llega el cadáver y había que abrirlo. Como se tapa la tapa del cajón y estaba la parte de cobre o de bronce, no sé qué, que cubre siempre los cajones, ¿no es cierto? Cuando se sacó el cadáver... Perdón, ahí hay un punto en el que quiero interrumpirlo. Sí. ¿Es verdad que con un soplete José López Rega... Ya le voy a explicar. No lo interrumpo. El cadáver, cuando se sacó del cementerio del Milán, estaba el cajón putrefacto y los atuendos putrefactos. Lo único que era imputrescible es el trabajo del doctor Ara, que era el cadáver de la señora Eva Perón. Hubo que cambiarlo de cajón y sellarlo. Entonces lo trajo acá. Había que abrir el cajón. Entonces, como López Rega quiso con un soplete, yo le dije: un momentito, soplete no, porque lo único que destruye lo que hace el doctor Ara es el fuego. Entonces, desgraciadamente, tuvimos que abrir el cajón con una lata de abrir las latas de fruta o de duraznos en almíbar, una cosa así. Con una brelata. Una brelata, hubo que abrirlo porque no había otra cosa para abrirlo. Lo abrieron López Rega y Paladino. Abierto hasta la mitad del cajón y levantada la tapa, hubo que reconocer el cadáver de Eva Perón. Fue el señor Perón a reconocerlo. Digo el señor Perón porque cuando estaba allá habíamos quedado que para mí era el señor y yo era el embajador porque no tenía título de general en ese momento. ¿Él aceptaba eso? No, él me lo propuso. Yo soy el señor hasta que me lo devuelvan el título. Y así nos tratamos siempre. Entonces fue a ver el cadáver, lo miró, no sé por qué razón extraña, le miró acá atrás de las orejas, no sé por qué, las 2 orejas, y dijo que evidentemente era el cadáver de Eva Perón, que tenía la nariz rota. La nariz rota, se veía una parte media marrón de la nariz que estaba rota. Perón dijo esta frase exactamente, a ver si no es cierto lo que cuentan los libros de historia. Dijo: he sido tantos años feliz con esta mujer. Le voy a contar esa parte, fue
una parte que hay que contarla porque habla bien de Perón, de quien yo nunca fui amigo, evidentemente. En un momento me agarra del brazo, me saca afuera, y en una terracita que abría de 6x6, yo lo miro así, ¿para qué me sacó? Porque mi preocupación era, cuando tenga que firmarme el recibo, ¿me lo va a firmar o me voy a tener que llevar el cadáver a algún lado hasta que me lo firme? Porque si no me firmaba el recibo del cadáver, podían esconderlo, perderlo, cualquier cosa. Salimos afuera, yo lo miro, estaba con lágrimas en los ojos y le digo, pero señor, ¿usted está emocionado? Me dice, ve a brigadier. Fue la primera vez que me trató de brigadier y no de embajador. Yo he sido muy feliz con esta señora, aunque ustedes no lo crean. Y le debo muchas de las cosas que he sido y que soy actualmente. Yo, como ya lo dije, pertenezco a la parte de la generación argentina que después de la dictadura de 1966 optó por cortarse el pelo, ponerse el cuello corbata y mirar para otro lado. De cualquier manera, por más que uno mirara para otro lado, pasaban cosas. Yo también había pertenecido a la generación de los que salían de la escuela primaria y nos habían prohibido nombrar la palabra Perón. Había que decir dictador de puesto. Por lo tanto, ya me habían enseñado cómo tenía que hablar en el año 55. Después me enseñaron cómo me tenía que cortar el pelo en el año 66. Y después todo eso se cambió con estas cosas raras que pasan en la vida cultural argentina, en la política argentina, en la Argentina en general. En el año 1971 y 72 se empieza a hablar del retorno de Perón, ya se le podía decir Perón. Y entonces, claro, la cabeza mía, que estaba absolutamente desubicada, mi cabeza y mi ser, que estaba absolutamente concentrado en mi ascenso personal dentro de esta difícil carrera que yo había elegido, como es el teatro y el show business en general, estuve un poco desatento a todo lo que ocurría en mi país. Yo he sido uno de esos argentinos que durante mucho tiempo abrió la boca y durante mucho tiempo miró para otro lado. No obstante, después del año 1969, 70 y 71 empiezan a producirse cambios en el país. Yo empiezo a escuchar a un montón de gente a mi alrededor que habla de una esperanza, y que habla de una esperanza de un retorno de un gobierno popular, y que habla fundamentalmente de la esperanza de un retorno de un sistema democrático. De un sistema democrático que había sido interrumpido 2 veces ya, en el 55 y en el 66, y que parecía que ahora la tercera iba a ser la vencida. Yo, indiferente y todo, a partir del año 1973, pensé que iba a ser la vencida de verdad. Lo quiero ver. Las actividades y operaciones necesarias a fin de asegurar la normalidad de la ejecución del acto electoral. Como parte de su táctica de endurecimiento frente a la NUCE, Perón había designado ya en 1971 como su delegado personal al odontólogo de San Andrés de Giles, Héctor José Cámpora, en reemplazo del dialoguista Jorge Daniel Paladino. Cuando llegó la hora de elegir la fórmula presidencial, las 62 organizaciones y la CGT respaldaron a Antonio Cafiero. Algunas corrientes históricas se pronunciaron por el médico Jorge Tayana. Sin embargo, por decisión del propio Perón, el candidato fue Cámpora, a quien apoyaban la juventud peronista y montoneros, que lo llamaban el tío. Así surgió la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. El peronismo constituyó el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, junto al desarrollismo, un sector socialista, el Partido Popular Cristiano, la democracia cristiana se había fracturado, y el Partido Conservador Popular, que aportó el candidato a vicepresidente, Vicente Solano Lima. Por su parte, el radicalismo realizó elecciones internas para elegir su fórmula, la integrada por Ricardo Balbín y el cordobés Eduardo Gamond. Derrotó por 55% a 45% a la conformada por Raúl Alfonsín y Conrado Storani. Cámpora obtuvo el 49,5% de los votos, Balbín el 21,2%, Manrique el 15% y Allende el 7,4%. El candidato de la NUCE, el brigadier Martínez, tuvo el 2,9% y el de Alzogaray, Chamizo, el 2%. A pesar de que la ley electoral contemplaba el balotaje si ningún candidato superaba el 50%, hubo acuerdo general, dada la diferencia, en no realizar la segunda vuelta.